Empezamos este primer programa. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Surtam, este nuevo proyecto que estamos empezando en el que vamos a desarrollar un podcast, en principio vamos a ver mensual y de duración aproximadamente de 1 hora en la que nos vamos a reunir diferentes representantes del mundo estudiantil de la ingeniería dedicados pues a las asociaciones universitarias, en el ámbito de la cohetería sobre todo, enfocados en ese ámbito, pero también intentaremos que vengan invitados de otros ámbitos y vamos también con vuestras sugerencias, ¿no? A ver qué invitados podemos traer al podcast para hablar sobre ingeniería, sobre cohetería, sobre espacio y sobre estos temas que tanto nos apasionan. Tenemos hoy con nosotros a un plantel de lujo. Está por un lado John Pérez, miembro del Biscay Team de la Universidad del País Vasco. Hola John, ¿qué tal? Buenas, encantado de estar aquí. Encantado, encantados nosotros, John, de tenerte. Por otro lado tenemos a Joel Campo, miembro del UPC Space Program de la Universidad Politécnica de Cataluña. Hola Joel. Buenas, con ganas ya de empezar. Muy bien, así me gusta. También tenemos a Gabriel de Aro, miembro del STAR de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, Gabri. Hola, muy buenas. Buenas. Y tenemos también a Pablo Flores, miembro de Euroavia, que viene de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, Pablo. Muy buenas tardes a todos, Sergio y compañía. Buenas tardes. Bien, os traemos hoy un programa cargadito de contenido. Vamos a debatir primero una tertulia, comentar un poco qué es esto de los equipos de cohetería, los equipos universitarios en general, eh, cómo se introduce uno en este mundillo, cómo entra, qué dudas le surgen, qué cosas se aprenden, qué balance se hace de positivo y negativo de la entrada, qué se aprende participando en ellos, etcétera, en el que vamos a estar, bueno, pues compartiendo un poco nuestra visión y nuestras experiencias sobre este mundo tan enriquecedor. Y también como queremos enfocar este programa a la divulgación de contenidos de ingeniería espacial, en concreto de la cohetería, pues bueno, vamos a traeros también algunas noticias, las noticias más destacadas que hemos visto que han ido ocurriendo a lo largo de este año en el ámbito de la ingeniería espacial y de la exploración espacial, misiones, etcétera. Y también vamos a tener un repaso de una misión histórica que nos va, que vamos a intentar pues aportar esa visión de qué proyectos se han llevado a cabo y qué aprendizaje se ha sacado de ellos, ¿no? Y qué curiosidades tuvieron en sus diseños. En concreto, Pablo nos va a hablar del fin de las operaciones de la Estación Espacial Internacional. Joel nos va a hablar del año que va a cumplir en breves la misión del Perseverance en Marte. Y Gabriel nos va a comentar la llegada al punto L2 de Lagrange del telescopio James Webb, ese lanzamiento que nos tuvo a todos encantados cuando se produjo. Y luego John nos va a contar en la parte de misiones históricas el transbordador espacial Buran de la antigua Unión Soviética con sus curiosidades que son muchas y sus peculiaridades en el desarrollo. Así que, sin más dilación, vamos a pasar al tiempo de tertulia. Y bien, empezamos la tertulia, como decía, hablando de esas preguntas, ¿no? Sobre cómo se inicia uno en este mundo. Entonces, bueno, quería preguntarle, por ejemplo, a John cómo fue su experiencia, cómo decidió entrar en la asociación y, bueno, luego el resto podéis ir interviniendo conforme vayáis decidiendo. ¿Cuál fue tu experiencia, John? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues para poner en contexto a la gente, yo actualmente estudio ingeniería industrial y el primer contacto que tuve con Biscay Team, el equipo al que ahora pertenezco, fue en segundo de carrera, cuando me llegó un mail en el que
pues bueno, se decía que se estaba buscando gente para participar en un proyecto de cohetes y yo como entusiasta de este mundillo y de todo lo relacionado con la exploración espacial, pues no me pude resistir a escribirles de que estaba interesado en entrar. Y bueno, así fue un poco como entré. Al principio, ya digo que entré en segundo. En segundo todavía falta mucho por aprender y no tienes todavía muy claro lo que es la ingeniería, pero durante el tiempo que he estado en BSky Team, pues he ido creciendo como ingeniero y aprendiendo pues, todas las cosas que hace falta para desarrollar un cohete. Y desde luego creo que es una oportunidad de aprendizaje muy interesante el participar en asociaciones o proyectos como puede ser en el que participo yo. Qué bien, John. Sí, la verdad es que son experiencias que son siempre enriquecedoras. Me gustaría preguntarte, Joel, bueno, ¿cuál fue tu experiencia también? Si el año que decidiste entrar ya era el año que lo habías pensado por primera vez, o hubo quizá algún año en el que te lo planteaste antes y dijiste, bueno, ya me apuntaré el año que viene. ¿Y cuál crees que es el momento ideal para entrar en un equipo de estas características, un equipo como puede ser de cohetería? Bueno, yo de hecho entré en segundo. A mí me hablaron antes de ir a la universidad de este programa, ¿no? Del Space Program, de la UPC. Y claro, yo cuando llegué en primero ya sabía de ellos. Pero dije, bueno, estoy en primero, no sé cómo va lo de la universidad. Voy a centrarme en estudiar, que al final es a lo que hemos venido. Y después ya entraré. Claro, cuando entré en segundo ya vi lo que era eso. Era una cosa totalmente, no totalmente diferente, pero bueno, eran otras maneras de enfocar la ingeniería como tal. Y ya vi, yo podía haber entrado en primero y no me hubiera supuesto ningún problema. Pero bueno, yo ya lo tenía claro desde antes, que iba a entrar en un momento o otro. Y en segundo ya dije, bueno, ya ha llegado la hora y así lo solicité y me admitieron. Y hasta el día de hoy que coordino una de las misiones ya. Pero sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Y en tu caso, Gabri, ¿cómo fue tu experiencia, ese primer contacto, quizá momento de tomar la decisión para decidir entrar o no en el STAR? ¿Cómo fue tu caso y qué le dirías a la gente que quizá está dudando de si entrar en algún equipo en su universidad o está planteándose que ojalá tuviera un equipo de estos en su universidad? Pues en mi caso yo entré bastante tarde al equipo STAR, entré cuando estaba ya en cuarto, no por otra cosa, sino porque hasta entonces no existía el equipo en la universidad. Diría que cualquier alumno que esté en una universidad que tenga la oportunidad de unirse a un equipo de estos debería hacerlo. Al final es una oportunidad fantástica para poder poner en práctica todo aquello que aprendes durante la carrera y también empezar a verlo desde lo que realmente es, que es ingeniería, es decir, es coger un problema e intentar resolverlo, e intentar crear un diseño que lo resuelva y realmente llevarlo a término. Algo que a lo mejor en la carrera se pierde un poco entre tanta ecuación y tantos problemas. Y en cualquier caso, si estás en una situación en la que no existe una asociación así en tu universidad, esto es un paso que yo nunca di, pero a lo mejor sí es algo que debería haber hecho y es el pues plantearse si a lo mejor eres tú la persona que tiene que formar esa asociación. Es un paso complicado, es un paso que a lo mejor da un poco de miedo porque es lanzarte un poco al vacío, pero siempre vas a encontrar gente que quiere dar ese paso contigo y probablemente de ahí estés no solamente tú haciendo eso que para ti como ingeniero va a ser una experiencia fantástica, sino también le vas a dar la oportunidad a mucha otra gente de poder participar en algo así. Efectivamente, la verdad es que esos pioneros de los equipos son auténticos héroes porque luego consiguen que mucha gente se les una detrás y,
y realmente, bueno, también es importante dar que haya alguien que dé ese paso. En tu caso, Pablo, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia cuando entraste en Euroavia? Que si bien es cierto que no está tan dedicada a la parte técnica, es una asociación con mucha trayectoria y en la que también se ve mucho del mundo real que no se ve en las clases, ¿no? Pues sí, o sea, te iba a comentar eso, que en comparación a los otros tertulianos, quizá mi perfil es el menos técnico de todos, porque Euroavia, a grandes rasgos, es una asociación que se dedica a representar a los estudiantes de aeronáutica a nivel europeo. Y bueno, también tenemos esa función de un poco acercarlos al entorno empresarial mediante visitas, conferencias, congresos y otras actividades que realizamos durante todo el año para, bueno, que se vayan curtiendo, como dice el otro estudiante, en esas habilidades técnicas que se nos presuponen como ingenieros cuando acabamos la carrera, pero que, bueno, hace falta ponerlas en práctica, no solamente en los exámenes, ¿no? Yo en mi caso coincido con el resto en que yo entré en segundo, porque bueno, primero decir que yo no hice el grado en Madrid, yo lo hice en Cádiz, en la UCA, y claro, te cambias de ciudad, entras en el entorno universitario, empiezan a lloverte palos por todos sitios, no estás acostumbrado a ese entorno, entonces meterme de primeras en la asociación me parecía, bueno, quizá demasiado para un primer año. Entonces, en segundo, llego de verano en septiembre y me encuentro con unos compañeros míos y me dicen, Pablo, venimos de Rumanía que hemos estado una semana de congreso con Euroavia. Y yo, para. ¿Cómo que estáis viajando con la asociación? Y a partir de ahí, uno se empieza a enredar y bueno, pues 6 años después o 5 años después seguimos todavía dando guerra. Pero sí, coincido con el resto en que la asociación te forma en muchos aspectos. El principal es el social, porque te esfuerzas a relacionarte y trabajar en proyectos comunes con gente de tu mismo ámbito, en este caso pues el ingenieril, pero bueno, cuando tienes un perfil o un espectro más amplio como el nuestro, pues tocas, digamos, muchos palos y siempre es interesante tener eso. Y luego, evidentemente, si eres capaz de realizar un proyecto técnico en el cual pongas de manifiesto tus habilidades como ingeniero, pues siempre está mejor. Entonces fue un poco eso. Y por comentar un poco, también comentar que Joel compagina también tu asociación, él también está en Uruguay conmigo. Y le quería preguntar un poco de qué fue antes, el equipo de cohetería o Euroavia, y cómo se decidió por uno o por otro, o qué le aporta a uno con respecto a otro. Porque sí creo que es interesante. Bueno, lo has dicho tú un poco, ¿no? Al final, las otras asociaciones son más técnicas y en Eurovía es todo mucho más social y la otra parte, que no es tanto hacer el vehículo en cuestión. Yo entré más o menos a la vez, de hecho, y a mí me enredó un compañero de aquí de la universidad que se llama Benet, que tú lo conoces bien, Pablo, porque estuvo en la presidencia de Eurovía contigo. Y, y bueno, nada, hicimos un viaje que en Terrassa siempre se hace viaje en invierno. Euroavia organiza y con la gente de Terrassa hacemos. Y claro, nosotros fuimos a Boloña y allí ya, bueno, yo vi, hostia, esto me gusta, esto de ir de viaje tal, con gente de la universidad, vemos cosas. Allí fuimos, claro, a Ferrari, a Lara, a la Universidad de Forlì, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos, Benet nos dijo, bueno, venid un día aquí de reunión, tal, no sé qué, así nos conocemos todos un poco más. Y ya estaba dentro, ya me había pillado. Y de hecho fue cuando vosotros os presentasteis a International Board y Benet me dijo, necesitamos un presidente aquí en Terrassa. Y de hecho, bueno, hasta el día de hoy soy el presidente de Euroavia Terrassa. Y la parte más del Space Program sí que es una, de hecho es el Space Program en sí, es una asociación dentro de Euroavia Terrassa, pero es la parte técnica y bueno, lo llevamos bastante separado, cada uno tiene su propia dirección y tal, pero en sí es la misma asociación, así que... Qué bien, qué bien. Sí, la verdad es que, bueno, ver esos dos mundos también es interesante y, bueno, por eso también
estás aquí, Pablo, que no como esa parte más técnica, ¿no? Pero sí esa parte de asociaciones. Quería preguntaros también, volviendo un poco a esa parte de la cohetería, a nivel de los conocimientos técnicos que uno adquiere estando en una asociación así, ¿hasta qué punto van más allá de lo que se aprende en las clases o es complementario o a veces incluso hay ciertas, ¿no?, sinergias, ¿no?, entre lo que aprendes en clase te sirve para la asociación y viceversa? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Si nos puedes contar, por ejemplo, Gabriel. Pues vamos, es un mundo diferente comparado con lo que haces en clase. Mientras que en clase, pues a lo mejor tú aprendes mucho más de la matemática que hay detrás, la física que hay detrás, te metes en, pues al menos en mi caso, que yo he hecho ingeniería aeroespacial, te metes en la mecánica de fluidos, te metes en la mecánica orbital, etcétera. Obviamente toda esa base la necesitas para hacer el trabajo que haces en la asociación, pero al final en la asociación te ves obligado a realmente poner en práctica todo aquello que has aprendido. Para mí, lo que me ha permitido la asociación ha sido muchas veces, ha sido cumplir esa sensación con la que me quedaba muchas veces después de un trabajo de la universidad, que era, si yo siguiera trabajando en esto, podría hacer una cosa muy chula. Es decir, te da esa oportunidad de no solamente quedarte en un trabajillo de la universidad que haces para cierta asignatura, sino realmente echarle horas a hacer un desarrollo técnico avanzado y realmente hacer que todo ese trabajo termine generando una cosa real. Pues, en nuestro caso, un vehículo para lanzar o en el caso de otras asociaciones, pues puede ser cualquier otra cosa, pero definitivamente te forma mucho en el punto de vista técnico porque eres capaz de pasar más de lo que haces en el papel en la universidad, algo de verdad real. Obviamente, no solamente tiene el aspecto técnico, sino también, como ha mencionado Pablo, tienes todo el aspecto social que obliga a trabajar en grupo. Esto es un proyecto que no vas a sacar tú solo, necesitas de la cooperación de los demás y en general de mucha más gente. Y también te ayuda a decidir pues, el cómo generar prioridades para un proyecto, es decir, incluso te puede ayudar a ver ciertas nociones de cómo hacer el management de un proyecto, cómo ser capaz de pasar de algo que esté en el papel a algo que de verdad es real. Es decir, ves muchos más aspectos de la ingeniería que normalmente en la carrera no ves hasta que no sales y entras en el mundo laboral. Claro, correcto. Es como que al final te sirve como una especie de puente, de interfaz en la que vas mezclando ya las cosas que adquieres en la universidad, ¿no? Poco a poco en un contexto real en el sentido de que el vehículo hay que sacarlo adelante y tiene que conseguir lanzarse y eso es cosas que hay que hacer, no solo a nivel técnico, sino organizativo, como muy bien comentas. También me interesa en ese sentido, ¿no? Cómo de alguna forma sí que comentas que la universidad es necesaria para tener unos conocimientos que luego aplicar, pero que no es tanto el fundamento teórico en sí detrás. Y eso, por ejemplo, se demuestra con cosas como que no es las asociaciones de cohetería no son para nada monopolio único de la ingeniería aeronáutica o aeroespacial. Por ejemplo, John, que estás aquí presente, es ingeniero industrial. Cuéntanos también tu experiencia en ese sentido, de a la hora de mezclar los conocimientos de, de la carrera técnica con luego pasarlo a la cohetería, como hay toda una parte de aprendizaje propio que va más allá, ¿no?, de la teoría que se ve en clase. Sí, efectivamente. Yo un poco al hilo de lo que decía Gabriel, haría el símil de que con los conocimientos que adquieres en la carrera sientas unos cimientos y luego el proyecto te da como la oportunidad de ir construyendo sobre esa base de conocimientos que has adquirido en la carrera. Como dices, en el caso de la Universidad del País Vasco, que es donde estudio yo, no hay un grado específico de ingeniería aeroespacial, pero al final un cohete, como muchos otros sistemas del día a día, está compuesto por elementos que necesitan de conocimientos transversales muy distintos, como pues, puede ser el diseño mecánico del cohete, el diseño electrónico de los componentes que van dentro del cohete, pues, análisis de fluidos, que también pues eso, son algunas de las
digamos, de las bases de conocimiento que son comunes entre muchas ingenierías. Y bueno, yo creo que el participar en asociaciones como las nuestras te da la posibilidad de expandir un poco los conocimientos que has adquirido en la carrera, aprender a utilizar herramientas que quizás no has podido explorar durante los años de estudio y luego también la parte digamos, más de soft skills, de management, de ver cómo tienes un proyecto complejo como es el construir un cohete y lo tienes que dividir en trocitos para poder repartirlo en tareas. También el gestionar los tiempos, el gestionar los recursos, el hablar con proveedores, con empresas, dirigir a gente, que es algo que igual tampoco se incide tanto durante los años de estudio de una ingeniería. Y todas esas cosas creo que son muy valiosas y que estando en una asociación como puede ser cualquiera de las nuestras, pues te da la oportunidad de profundizar en esos campos. Yo quería comentar al hilo de lo que ha dicho John, que me parece muy interesante la última parte de que te da muchas soft skills en la parte de gestión de proyectos. Y yo quería comentar un dato curioso. Yo, por ejemplo, cuando acabé el grado, en el cuarto teníamos una asignatura que era esa, gestión de proyectos y dirección de proyectos. Y yo me acuerdo que tenemos que hacer el examen final, un trabajo, y mi trabajo fue un evento que hicimos en Uruguay y tal cual lo planteamos y tal cual lo hicimos, lo mandé y ese fue mi examen. O sea que se nota mucho la diferencia en cuanto a experiencia que se tiene en la gestión de los proyectos. Y la noto también ahora cuando estoy haciendo el máster, en la capacidad de gestionar equipos y en la capacidad de tomar decisiones y, digamos, tratar de ponerte en el lugar de la otra persona cuando estás tomando una decisión que le afecta a él negativamente o positivamente, de modo que, bueno, todo el mundo la asuma como propia e intentar dirigir un poco hacia dónde va el proyecto que estás llevando a cabo. Yo quiero decir que, bueno, evidentemente no me quiero comparar ni mucho menos con los cohetes que hacen estos tres gigantes, pero nosotros hacemos un taller en verano de cohetes amateur, cohetillos, digámosle, y la verdad que en la parte técnica, como bien comentaban, se nota muchísimo el background que tengas. Y si bien es cierto que, bueno, que depende de donde estudies, la capacidad técnica que se adquiere es una u otra, sobre todo a nivel práctico, que es donde de verdad se demuestra la habilidad, yo creo que aprendí más en esas 2 semanas, porque he ido 2 veces, que en todo lo que quizás podía haber hecho de forma teórica durante el grado. Y la verdad que me sirvió mucho porque en un principio, bueno, uno no sabe muy bien a qué quiere dedicarse y gracias a este tipo de actividades uno va encontrando su vocación dentro del sector aeronáutico, que es gigantesco. Y la verdad que, como bien decía, o sea, ahora mismo cualquiera puede formar parte de él y nosotros somos aeronáuticos, pero por ejemplo John es mecánico, creo que ha dicho, y en general hace falta eso, electrónicos, telecos y todos al final, esa capacidad de ponernos en común, porque al final ingeniería es común, me parece muy importante y que quizás sería más necesaria en las primeras etapas de los estudios, porque creemos que esto es exclusivo de, y ni mucho menos. Luego te da un golpe de realidad y sales fuera y dices, pero si no sé, como que cambia mucho esa perspectiva. Y la verdad que estar en estos equipos te hace abrir los ojos antes y te hace darte cuenta de, bueno, que hay que convivir con gente de otras especialidades y de otras ramas y que al final todos aportáis lo mismo al mismo proyecto. Sí, correcto. La verdad que al final también efectivamente si tienes gente de distinto background trabajando en el mismo proyecto, también puedes tener diferentes enfoques sobre el mismo problema que al final enriquecen y aportan mucho a la solución. Es muy interesante la parte que planteaba John, ¿no? De a nivel, y también Pablo, ¿no? De gestionar equipos humanos, la organización y demás. Aparte, también en un momento, en un contexto como la universidad, en la que todos los implicados están en un momento de aprendizaje, un momento en el que están compaginando con los estudios, a veces con otras actividades, etcétera. Creo que podríamos plantear de cara a futuro un programa más dedicado a esa parte, ¿no? De quizá de cómo organizarse, cómo dividir el cohete en paquetitos, cuál es la mejor manera de hacerlo y demás, o no la mejor, porque al final no hay una mejor que otra, sino que simplemente hay diferentes
maneras de acercarse al problema y en función de la gente que haya y de cómo se trabaje, para ciertos momentos puede ser más útil una manera u otra, ¿no? Bien, pues muchas gracias a los cuatro por vuestras visiones. Esperemos haber animado a la gente que no se haya apuntado aún, a los estudiantes de ingeniería que no se hayan apuntado aún al equipo de cohetería o hay otros equipos también hay en de Fórmula 1, hay competiciones también y demás. Pero bueno, nosotros aquí queremos barrer hasta a nuestra casa de la cohetería o a montar una asociación si ven si ven que en su universidad falta ese hueco por cubrir, pues también les animamos. Así que vamos a pasar ahora a la parte de las noticias más destacadas del último mes. Y bien, vamos a empezar esta parte de las noticias. Nos va a presentar Pablo el fin de las operaciones de la Estación Espacial Internacional. Adelante, Pablo. Sí, muchas gracias. No, sí, hablando últimamente ha salido, bueno, eso que de repente ha salido de Estados Unidos que la NASA que quieren ampliar la vida útil de la ISS 10 años más. Y es que contamos con que ya tiene 25 años y que ya empieza a mostrar su edad. La noticia además se ha hecho eco de muchos medios y, bueno, evidentemente tiene que estar presente aquí en este podcast. Por dar un poco de contexto para los que quizás no estén tan puestos en lo que es la ISS, o que lleven dormidos 30 años, es un laboratorio que está orbitando en órbita baja y que, bueno, durante toda su vida ha estado aportando numerosos avances científicos, educativos y tecnológicos, en concreto ensayos en microgravedad. La idea, bueno, como se comunicaba en medios, era que Estados Unidos pretende alargar la vida útil hasta el 2030 y permitirá, evidentemente, seguir cosechando beneficios durante todos estos años, mientras se hace una transición a que la industria privada desarrolle destinos y mercados comerciales para, bueno, darle uso más allá de que se tiene ahora. Lo que sí es un hecho, y es una cosa que se constata, es que los componentes vitales ya han sobrepasado su vida útil prevista. Y recordamos que es que la vida útil estaba inicialmente prevista para 15 años, de los cuales ya hemos pasado 10, estamos ya 25 años de vida de la ISS, y que evidentemente eso supone un desgaste en los distintos elementos. Es más, hay una serie de grietas que están apareciendo en las paredes, que bueno, hay pequeñas fugas de aire y que bueno, todo eso requiere cada vez una mayor operación de mantenimiento que evidentemente es más costosa. Lo que sí se sabe es que la NASA ha brindado un informe siguiendo las indicaciones de la directiva de Biden, en el que se detallan todos los objetivos para la próxima década en cuanto a las operaciones, que se empieza a planear una transición con distintos inversores privados y, bueno, una serie de pasos que se quieren dar para empezar a desarrollar el comercio espacial, también los viajes espaciales. Lo que sí está claro es que durante esta década la estación completará una serie de demostraciones tecnológicas, desde la prueba de sistemas de recuperación de recursos fecales hasta el ensayo de nuevos trajes espaciales. La empresa privada que se está postulando como principal cliente de aquí a 2030 es la empresa Axiom Space, con base en Texas, que proporciona nuevos módulos para los próximos años. Estos módulos proporcionarán espacios nuevos habitables para astronautas, nuevos laboratorios y una ventana de observación que se pretende sea uno de los grandes atractivos turísticos para aquellos que puedan permitírselo. Además, esta empresa tiene previsto lanzar sus propios astronautas a la estación y la primera misión está prevista para marzo. Es probable que sean otros turistas espaciales, especialmente rusos y otros socios comerciales que tengan acceso a la ISS. Esto pone de relieve que el plan de la NASA para sustituir la estación parte de dejar de invertir ellos dinero en el mantenimiento y que sean otros actores los que adquieran la estación y ellos ser quienes subcontraten los servicios para cuando les sea necesario. Es posible también que la ISS sobreviva más de los 30 años, o sea, más de 2030, perdón. Porque, bueno, ya ha superado una vez la vida útil, se sigue ampliando y evidentemente con sucesivas mejoras se podrá seguir prolongando siempre y cuando, bueno, estos pequeños fallos que están apareciendo sean mínimos. Lo que sí es seguro es que en el caso contrario, de que no se pueda mantener la estación más tiempo en órbita,
será desmantelada haciéndola reentrar en la Tierra. Esperemos que aterrice en algún lugar del Océano Pacífico. A todo este debate hay que añadirle la actual tensión entre Rusia y Estados Unidos por el pequeño conflicto que hay en Ucrania. Y bueno, lo que sí es que seguro que mientras que el destino de la estación navega por aguas turbulentas en esta guerra de despachos, lo que es seguro que la ISS no se desmantelará en el 2024 como estaba previsto, que seguirá su vida una serie de años hasta pronto 2030, y que bueno, que mañana, día 14 de febrero, Día de los enamorados de la cohetería del espacio, por supuesto, está programado el lanzamiento de la nave rusa de carga Progress 80 para el reabastecimiento de la ISS, despegando desde Kazajistán. Y la siguiente nave de parte de Estados Unidos que hará el reabastecimiento de la ISS será el carguero Cygnus de Northrop Group, que se lanzará el 19 de febrero. Y con esto, bueno, completamos la actualidad de la ISS. Muchas gracias, Pablo. Sí, la verdad es que es muy interesante este tema de cómo se planea hacer esa transición, ¿no?, hacia una comercialización de ese espacio de estación espacial y cómo no, al hablar de espacio siempre muchas veces se termina hablando de temas de geopolítica y demás. Vamos a intentar no meternos en muchos charcos en este podcast, pero al final es un tema inevitable. Pero muy bien, estamos aquí atentos a ver qué tal estas operaciones de estos años que le quedan a la Estación Espacial Internacional, que tantas alegrías nos ha dado a los apasionados del mundo del espacio. Seguimos a la siguiente noticia. Nos va a comentar ahora Joel el primer aniversario de la misión Perseverance. Todo tuyo, Joel. Pues sí, como ha dicho Sergi, voy a hablar un poco del Perseverance porque sí que es verdad que sabía que mis compañeros iban a hablar mucho de cohetes o de la estación espacial y dije, bueno, aquí en Terrassa tenemos una misión que es un rover, así que menos que hablar del que al menos más repercusión mediática ha tenido hasta la fecha. Y eso, he venido a hablar de esta noticia ya que el próximo viernes el Perseverance cumplirá un año en suelo marciano, así que considero que es curioso hacer al menos un pequeño repaso de todos los avances que ha hecho allí. Para poner en contexto, y para si alguien no se ha enterado aún, el Perseverance es un rover marciano, es decir, un vehículo de exploración en Marte, que está dentro de la misión Mars 2020, impulsada por la NASA. El objetivo de esta y en consecuencia del rover, del Perseverance, es la búsqueda de algún signo de vida antigua allí en el planeta rojo. Esto se está haciendo recolectando muestras tanto de rocas de la superficie en sí o de la atmósfera, entre otros. Además está previsto, aunque no asegurado, que el Perseverance vuelva con todas estas muestras, que de momento está enviando datos, que vuelva en un futuro a la Tierra, aunque no, como os he dicho, no está asegurado, están barajando posibilidades. Y bueno, ya puestos en contexto, ahora falta situarnos en la línea temporal. El Perseverance y todo lo que conllevaba la misión se lanzó el 30 de julio de 2020 desde Cabo Cañaveral, en la Tierra. Quiero remarcar en la Tierra porque así lo hace la NASA y no sé por si alguien nos ha enterado. Estuvo viajando hasta Martizar el pasado 18 de febrero de 2021 en el cráter Jezero, de allí de Marte, también remarcarlo, donde ha trabajado hasta ahora. Y bueno, como os he dicho, este viernes será 18 de febrero, así que era un año que está trabajando por allí. Y he hecho un poco de recopilación de datos, sobre todo los más remarcables, y os los voy a lanzar un poco ahora, a ver qué ha hecho allí. El Perseverance en total ha hecho más de 3 kilómetros recorridos, analizando toda esa zona y todo lo que encontraba allí. Y tiene 2 récords, el de más distancia en un día allí en Marte y el del rover más rápido también en Marte. Había habido algunos antes, pero bueno, este tiene estos récords. Tema investigación, lleva ya recopilados más de 50 gigabytes de información. Ha enviado a los científicos aquí en la Tierra más de 100.000 imágenes para que los pudieran analizar. Ha hecho 2 selfies, que es un dato curioso, ya que bueno, tiene diferentes cámaras y lo habían preparado para que se pudiera hacer algún selfie.
Ya sabéis cómo es la NASA con eso de la repercusión mediática. Y otro dato importante es que ha generado ya 50 gramos de oxígeno, cosa que, bueno, da ciertas esperanzas. Ha recogido también 6 muestras de roca marciana, en las cuales han descubierto y casi confirmado que sí que había habido algún tipo de vida anteriormente en Marte, supongo que por lo que han encontrado en esas rocas. No soy un experto en el tema. Y también han recogido muestras de la atmósfera para analizar. Se prevé, bueno, como os he dicho, que vuelvan, pero de momento los científicos trabajan con lo que les envía el Perseverance y sin contar que en un futuro puedan analizarlo ellos mismos. Y dentro del Perseverance viajó con el Ingenuity, un pequeño helicóptero que tenía la misión de hacer el primer vuelo en otro planeta de una aeronave con propulsión. Y así lo hizo el 19 de abril de 2021, cuando llevaba 2 meses allí. Y bueno, fue todo un éxito. Desde entonces ha hecho más de 18 vuelos, ha estado más de media hora en el aire y ha recorrido 3,8 kilómetros. Esto nos sirve para analizar cómo podemos prosperar si en un futuro estamos en otros planetas que no sea la Tierra, para movernos por allí. Y bueno, ya la NASA ya ha dicho qué harán ahora con el Perseverance, y como ya han investigado mucho el cráter Jezero, donde aterrizó y han tomado muchas muestras, se dirigirá a la zona llamada Delta. Es donde un río desembocaba en un gran lago, que de hecho este lago ocupaba todo el cráter del que hemos hablado hasta ahora. Y los científicos han remarcado que se considera como empezar una nueva misión, ya que es una zona totalmente diferente donde podrán encontrar muchas muestras y analizar cosas totalmente diferentes. Ya está aquí un poco el resumen del Perseverance, a ver qué hace el próximo año y los que vienen. Perfecto, Joel. Muchas gracias. Y la verdad es que esta misión, bueno, es apasionante. Es una de las misiones que más se siguieron en su lanzamiento y, bueno, también el vuelo del Ingenuity fue muy comentado, incluso en la prensa general y demás. Y es impactante, ¿no? Ver cómo la naturalidad y cómo tenemos tan asimilado el hecho de que se envíen misiones a Marte recurrentemente, y todos esperamos tener en algún momento esa primera imagen del hombre llegando a Marte, que hay varias empresas y agencias que ya lo tienen planificado. Siempre parece que lo ponen como a 15 años vista para que parezca que está cerca, pero a la vez muy lejos. Pero bueno, esperemos que realmente las cosas avancen como está esperado y podamos ver en las próximas décadas esa primera imagen. Muy bien, pues vamos a pasar a la última noticia que hemos destacado, que es la llegada del telescopio James Webb a L2. Cuéntanos, Gabri. Pues bueno, como ya has comentado, al final esto ocurrió ya hace algunas semanas, pero el telescopio espacial James Webb, pues después de como un poco más de 20 años de desarrollo y unos 10.000 millones de dólares, siendo esto uno de las misiones más caras que ha habido, pues ha finalmente ya completado el despliegue de pues, los diferentes espejos, los diferentes parasoles y demás aparatos, y ha sido insertado en lo que será su órbita final alrededor del punto L2 de la Tierra y el Sol. Por poner un poco de contexto, para aquellos que a lo mejor no conozcan lo que es el James Webb, es pues una especie de siguiente generación de telescopios espaciales. A veces se le considera el sustituto del Hubble, aunque esto realmente no es así. Para empezar, los rangos de luz que cada uno de ellos observa es muy diferente. El Hubble pues observa el rango visible y un poquito el ultravioleta y un poquito el infrarrojo, mientras que el James Webb es un telescopio que está completamente centrado en observar todo el rango infrarrojo con la mayor precisión posible. Además, el Hubble en principio, pues esto es otra noticia aparte, pero al final por los planes que tiene la NASA podría incluso llegar a durar más tiempo que lo que se espera que el James Webb esté en funcionamiento. Pero, como digo, eso va aparte. En cualquier caso, el James Webb al final es un telescopio que tiene un espejo enorme, unos 6 metros de diámetro, que es mucho más grande que lo que tiene el Hubble, y gracias a esto
junto con pues, la tecnología de parasoles que tiene y su posicionamiento en el L2, le debería permitir ser capaz de observar temperaturas muy bajas, es decir, infrarrojos muy bajos, y de esa manera pues observar la luz proveniente del universo más antiguo, las primeras estrellas, las primeras galaxias, y que por ello está más corrido al rojo debido a la expansión del universo, e incluso se espera que sea capaz de observar directamente los primeros exoplanetas, a diferencia de cómo se realiza hoy en día, que es mediante interferometría o observando cómo los planetas afectan a la estrella alrededor de la que orbitan. Con el James Webb debería ser posible incluso observar directamente el propio planeta. Al final, la noticia es que el James Webb Telescope pues ha llegado ya a su órbita final después de su lanzamiento a finales del año pasado, y sobre todo la gran noticia es que ha completado con éxito todo el proceso de despliegue, el cual pues a muchos nos ha tenido un poco en el borde de la silla. En concreto, hay varios hitos de interés a lo largo de ese proceso de despliegue, el cual yo al menos personalmente diría que el más interesante es el despliegue de esos parasoles enormes que tienen la base, del tamaño de un campo de tenis, que le sirven para precisamente proteger el telescopio de toda la radiación solar que le llega, y de esa manera ser capaz de bajar la temperatura del telescopio y hacer estas mediciones tan precisas que comentábamos. Me parece, bueno, le parece a todo el mundo un hito interesante, ya que precisamente fue el fallo de este despliegue, es decir, durante el testeo de este mismo sistema en 2018, que hizo que se retrasara el lanzamiento del telescopio hasta la fecha en la que se lanzó, hasta finales de 2021. Otro momento de gran importancia durante todo este proceso de despliegue ha sido el del espejo principal, y esto es porque ya que el James Webb era lanzado en el Ariane, tenía que estar muy doblado sobre sí mismo. No solamente los parasoles estaban retraídos, sino también incluso el propio espejo principal, que es una pieza de tecnología fantástica con 18 segmentos, cada uno individualmente controlables, pues tenía que estar en los bordes del mismo doblados para poder entrar en lo que era el lanzador para poder llevarlo hasta órbita. Y ese proceso era crítico, ya que si el espejo principal no era capaz de desplegarse correctamente, el telescopio no iba a ser capaz de operar. Pero gracias a Dios, tanto el despliegue del espejo principal, secundario y también de todos los segmentos hexagonales por separado funcionó perfectamente. Y al final, pues todo este proceso culminó, como hemos dicho, con la introducción en órbita alrededor del L2, que es un momento también tenso, ya que es una maniobra que tiene que ser suficientemente precisa como para colocar el telescopio en la órbita deseada, evitando malgastar combustible. Y pues al final, después de todo esto, está ya en proceso de calibración y está enfriando los instrumentos hasta la temperatura final de operación que tienen, que es más o menos unos 40 Kelvin o unos menos 233 grados Celsius. Ahora, así como un poquito de extra, resulta que hace tan solo unos días, de hecho ha sido en esta semana, ha llegado ya la primera imagen tomada por el James Webb. En este caso es una imagen de una única estrella, y lo que es interesante es que si buscáis esta imagen vais a ver que no se ve solo una estrella, sino se ven 18 imágenes de la estrella. Y esto es debido a que, como todavía no está alineado los segmentos hexagonales del espejo principal, cada uno de ellos está reflejando la luz de la estrella por separado. Pero es gracias a imágenes como esta, pues poco a poco se podrá ir alineando los diferentes segmentos hasta que finalmente pues ya se obtenga una única imagen amplificada con todo el espejo, y una vez que esto se consiga y estén los instrumentos correctamente calibrados y enfriados, ya se podrá empezar a hacer ciencia con este pedazo de telescopio que vamos a poder utilizar durante los siguientes N años. Perfecto, pues muchas gracias, Gabri. Sí, realmente ha sido todo un éxito la llegada del telescopio. Comentabas el tema este de los parasoles que han desplegado. Realmente era una maniobra muy, muy crítica por todo el tema del control térmico.
dentro de los satélites, que, como sabéis, es fundamental. Me gustaría preguntarte, hemos comentado, bueno, el tema del punto L2 para que el público menos experto que nos esté escuchando, si puedes explicar qué significa y por qué se ha puesto ahí. Sí, sin problema. Pues el punto L2 es básicamente uno de los 5 puntos que se llaman de Lagrange en el sistema de la Tierra y el Sol. Básicamente, de donde salen estos puntos de Lagrange es pues cuando tú tienes un sistema de 3 cuerpos. En este caso, esos 3 cuerpos son el Sol, la Tierra y nuestro satélite. En el cual 2 de los cuerpos, el Sol y la Tierra, son mucho más masivos que el tercero, pues se forman en ese sistema 5 puntos, que son los puntos de Lagrange, que son puntos de equilibrio en el sistema. Como es aquí para verlo bien, pues te tienes que empezar a hablar de los marcos de referencia relativos, etcétera, pero básicamente así a modo, una explicación fácil que se le puede dar es que son los puntos donde la fuerza centrífuga se equilibra con la fuerza gravitacional, el tirón hacia los otros 2 cuerpos. Y de alguna manera, pues son puntos donde tú puedes colocar un satélite en este caso y que esté estático. El punto L2, bueno, según qué puntos son estables o inestables, pero en cualquier caso, con maniobras que requieren de poco combustible, eres capaz de mantener un satélite allí. En este caso, el L2. El L2 es uno de los más interesantes en esta geometría de puntos porque está colocado, pues si nos imaginamos el Sol y la Tierra, el punto L2 está fuera de la órbita de la Tierra, pero de manera que la Tierra tapa al Sol. Esto es interesante, obviamente, para el caso del telescopio James Webb, porque como queremos mantenerlo lo más frío posible y evitar toda la radiación solar posible y además también evitar que la Tierra pase por en medio del satélite mientras hace observaciones, ya que eso fastidiaría muchas de las medidas porque la Tierra es un objeto caliente, pues el colocar en el punto L2 el satélite nos trae muchísimas ventajas. Nos cubre, es decir, la Tierra ayuda a cubrir de parte de la radiación solar y a la vez nos aseguramos de que es posible orientar el satélite de manera que la Tierra nunca va a interferir con las medidas. Es una explicación así un poco chapucera la que os he dado, pero más o menos para alguien que no esté muy puesto, pues por lo menos se puede hacer una idea. Gracias, se ha entendido perfectamente. Muchas gracias por la explicación, Gabri. Y concluimos aquí esta sección de noticias. Hemos hecho ya un repaso. Vamos a intentar traeros cada mes aquellas noticias que veamos más relevantes, más divertidas, que también sean variadas, etcétera. Y pasamos a la parte de la misión histórica. Y es que John nos va a contar en esta sección de misión histórica la misión del transbordador espacial Buran, que es un transbordador espacial no tan conocido como los americanos, como el Challenger, pero bueno, también tiene su curiosidad traerlo. También lo queríamos hablar y habrá tiempo, ¿no?, para hablar de otras misiones clásicas, ¿no?, el Saturno 5 o misiones así más conocidas. Queríamos empezar con una curiosidad y todo tuyo, John. Muchas gracias, Sergi. Pues efectivamente, como comentas, para la magnitud que tuvo el programa Buran dentro de la Unión Soviética, que es el país que desarrolló este programa, pues no es algo tan conocido como, por ejemplo, el transbordador espacial o el Saturno 5 del programa Apolo. Pero bueno, voy a comenzar poniendo un poco en contexto a los oyentes sobre qué es este programa y de dónde surge. Y bueno, básicamente el programa fue desarrollado en torno a los años 70 y 80 en la Unión Soviética, y el concepto de este lanzador, porque era, bueno, este lanzador es básicamente muy similar al transbordador espacial americano. Es una nave reutilizable con forma de cuerpo sustentador y con alas en delta para poder planear a velocidades hipersónicas. El Buran no es el primer acercamiento que se tuvo dentro del programa espacial soviético al concepto de avión espacial. Ya había habido otros proyectos o ideas que se habían propuesto, como pueden ser el Raketoplan de Chelomey
o el Spiral, del que incluso se llegaron a hacer algunos prototipos, pero sin lugar a dudas el proyecto Buran es el más importante de entre todos estos proyectos. ¿Cuál es la razón o la motivación para que se comenzase el desarrollo del Buran? Pues básicamente, como muchas de las cosas muchos de los proyectos que surgían durante la carrera espacial, se trataba de acción y reacción. En Estados Unidos, en 1971, la administración Nixon aprobó el decreto para empezar a desarrollar el transbordador espacial, y entonces empezaron a surgir voces dentro de la Unión Soviética favorables a hacer algo similar. Algunas de estas voces venían de parte de altos mandos del ejército, dado que se temía que el transbordador espacial americano tuviese un uso militar. Algunas de las ideas que se comentaba que fueran los usos del transbordador espacial son, por ejemplo, realizar bombardeo orbital o poner en órbita armas láser para destruir misiles balísticos. Y claro, esto eran cuestiones que les inquietaban bastante a los militares soviéticos. Y por lo tanto, tras presionar, consiguieron que fuera aprobado en 1976 el desarrollo de un vehículo muy similar. Digamos, la dirección del proyecto recae sobre la oficina de diseño NPO Energía, que en ese momento la dirigía Valentin Guskov, uno de los diseñadores de motores cohete más importantes de la historia. Y así como curiosidad, esta oficina de diseño era, digamos, la continuación de la OKB-1 de Sergei Korolev, que también es otro personaje muy ilustre dentro del programa espacial soviético. Y bueno, en cuanto a lo que es la tecnología en sí, el orbitador, es muy similar al Space Shuttle americano. Si vemos una imagen, parece casi indistinguible, y es que la forma se hizo deliberadamente muy similar a la que tenía su homólogo americano. También el escudo térmico, por ejemplo, es otra de las tecnologías que llevaba, que era prácticamente, se podría decir, una copia del americano. Utilizaba un sistema de losetas térmicas pues muy similar. Aún así, sí que hay algunos rasgos importantes que lo distinguen, como puede ser el hecho de que no tuviese un sistema de propulsión principal en el orbitador. En el caso del Space Shuttle americano, sí que tenía esos motores, los SSME, los Main Engines de hidrógeno y oxígeno, y en cambio, en el caso del Buran, dependía completamente del booster, del cohete Energía, que hablaremos un poco más adelante, para poder llegar a órbita. Sí que tenía obviamente unos motores para poder hacer maniobras orbitales y para poder insertarse en distintas órbitas, pero bueno, eso dependía más del cohete Energía. También otra diferencia importante es que tenía un nivel de automatización bastante más grande que el transbordador americano. La automatización es un rasgo bastante característico del programa espacial soviético, que siempre ha tendido más a que los tripulantes de las naves sean más bien pasajeros y que tengan un rol más pasivo, mientras que en el programa americano siempre se le ha dado más relevancia a los pilotos. En cuanto al booster que he comentado, el cohete Energía era el encargado de llevar el orbitador hasta el espacio, y también es un cohete pues, que es muy relevante, es decir, es un cohete que en características es comparable a superlanzadores como pueden ser el Saturno V, que todos lo conocemos, o el N-1, que es el cohete con el que los rusos pretendían llegar a la Luna. Así que es un cohete realmente con unas características muy potentes. El Energía tenía una etapa central que estaba alimentada a partir de hidrógeno y oxígeno y utilizaba unos motores RD-0120, y luego tenía 4 propulsores laterales que se soltaban una vez se había terminado su combustible. Y cabe destacar de estos propulsores que llevaban los motores RD-170, que son los motores más potentes en cuanto a empuje, que jamás se han construido.
También cabe destacar de esta parte del cohete, de los propulsores laterales, que eran recuperables. Una vez que se despegaban de la etapa central, caían con unos paracaídas y de esa manera se podían reutilizar. Si bien es cierto que el Energía estaba diseñado en un comienzo para lanzar el Buran, también tenía la posibilidad de lanzar cargas útiles sin la necesidad de llevar el Buran, lo cual incrementaba el peso de la carga útil que se podía poner en órbita. Una cosa curiosa a la hora de lanzar cargas útiles sin el orbitador es que la carga útil, en lugar de ir en la punta, como suele ir normalmente en los cohetes, iba en un lateral, como si fuera una especie de mochila. Y eso le da una visión así bastante peculiar como cohete. También, en cuanto a la energía, existieron varias propuestas para desarrollar más el cohete, y algunas de las más curiosas serían, por ejemplo, el hecho de ponerle alas a la etapa central para que pudiese ser también reutilizada y volviese planeando hasta la superficie. Y otra versión que se planteó fue la versión Vulcan, que sería una versión que en lugar de tener 4 propulsores laterales, contaría con 8 propulsores laterales. Y de esta manera se incrementaba la carga útil que podía poner en el espacio a 200 toneladas en órbita baja, que es una cifra pues muy grande. En cuanto a la vida operacional, tanto de la Energía como el Buran, realmente fue muy corta. Podemos hablar de una misión para el orbitador Buran y 2 misiones para el cohete Energía. Si las contamos así de manera cronológica, la primera fue el lanzamiento del cohete Energía, que en 1986 lanzó la Estación Espacial Militar Polius. Y bueno, el primer lanzamiento de este superlanzador no estuvo exento de problemas. Por una parte, no funcionó correctamente el sistema de supresión de ruido que tenía la rampa de lanzamiento, que al igual que en el caso del Space Shuttle, se lanzaba agua a la rampa para evitar los esfuerzos acústicos que pueda soportar tanto la torre de lanzamiento como el cohete. Pues en este caso fallaron. Pero se consideró que aún así el cohete podía volar y así fue. Y otra curiosidad o anécdota de este lanzamiento es que en un primer momento, cuando se encendieron los motores y el cohete empezó a despegar del suelo, para el horror de la gente que lo estaba presenciando, el cohete se empezó a inclinar. Y esto se debe a que el sistema de control o de guiado del cohete no entraba en acción hasta 3 segundos después de que se hayan encendido los motores. Esto era para evitar que los motores pudieran pivotar y chocar contra la torre de lanzamiento, pero bueno, el efecto secundario era que, claro, que el cohete, al no estar guiado, se inclinaba peligrosamente, aunque posteriormente entró en acción el sistema de control y volvió a su curso. Y la misión fue exitosa. El cohete puso la carga útil a la altura que lo tenía que poner, pero una vez se había separado, la carga útil no hizo correctamente el quemado que tenía que hacer para insertarse en la órbita correcta y por lo tanto se deorbitó y en ese sentido la misión fue un fracaso, pero a la vez fue un éxito porque el cohete sí que funcionó correctamente. Y con esto pasamos a la misión de todo el sistema, tanto del lanzamiento completo de la Energía con el Buran, que se proyectó en un primer momento para el 29 de octubre de 1988, pero que por unos fallos técnicos con la torre de lanzamiento se tuvo que posponer. Y se pospuso al día 15 de noviembre de ese mismo año, que en un primer momento pintaba bien esa fecha para realizar el lanzamiento, pero según se iban acercando los días, se vio como había un frente de bajas presiones y acabó siendo un día muy desfavorable en cuanto a las condiciones climatológicas. Para que nos hagamos una idea de cómo desfavorables eran, pues había unos vientos de 15 metros por segundo con ráfagas de 19 metros por segundo,
cuando el cohete se había diseñado para lanzar como máximo con vientos de 15 metros por segundo, así que estaban en el límite. También unas condiciones de frío extremo, que también es peligroso por la formación de hielo. Posibilidad de precipitaciones, un cielo muy nublado, muy nublado y bueno, las condiciones más desfavorables que te pueden imaginar para un lanzamiento de un cohete. De hecho, si esto hubiera sucedido en América, probablemente no se hubiera lanzado. Pero en este caso sí que se lanzó. Las razones se desconocen, pero se supone que fue por la presión que había porque saliese bien después de varios retrasos. Y el lanzamiento fue un éxito. El orbitador llegó al espacio y tras completar un par de órbitas en modo automático, porque no iba tripulado, pues él solo se deorbitó y aterrizó nuevamente en el cosmódromo de Baikonur. Y eso, esta misión la hizo en modo totalmente autónomo y se comprobó el buen funcionamiento del sistema. Y después de esta primera misión del Buran, se plantearon hacer más misiones, pero a la vez también empezaron a surgir voces críticas con el sistema, dado que, por ejemplo, dentro de la comunidad científica se planteaba que no había cargas útiles que justificasen el coste de este programa. Y eso, por una parte, ligado a la mala situación que atravesaba el país en ese momento, al final eran principios de los años 90 y había una situación muy turbulenta, hicieron que el programa se acabase abandonando. Para ejemplificar el abandono al que llegó el programa, después de la disolución de la Unión Soviética, podemos ver cómo en 2002 el único orbitador que había volado, el Buran 1K, fue destruido cuando el pabellón en el que se encontraba se derrumbó por falta de mantenimiento. Y así como, al igual que este ejemplar de orbitador, otros que estaban no terminados, pero prácticamente terminados y listos para volar, pues también fueron abandonados en pabellones del cosmódromo de Baikonur, y allí siguen a día de hoy oxidándose y siendo víctimas del vandalismo. Pero bueno, no todo se perdió, y por lo menos algo de la herencia tecnológica de este programa sí que se ha podido aprovechar. Y algunos de los casos en los que se ha aprovechado es, por ejemplo, en el cohete Zenit, que es un cohete que ha sido operado por Rusia y que es muy similar a los boosters que llevaba el cohete Energía. O también, por ejemplo, los motores RD-180, que son derivados del RD-170, que también se utilizaba en el Energía, y se han utilizado hasta hace muy poco en los cohetes Atlas V americanos. Así que, a pesar de que realmente es una historia bastante trágica, en el sentido de que tanto esfuerzo ha sido malogrado y no se ha utilizado ni se ha amortizado, pero por lo menos parte de ese esfuerzo sí que ha visto sus frutos. Y bueno, eso es más o menos lo que tenía para contar sobre el Buran. Espero que os haya parecido interesante. Pues sí, la verdad, ciertamente muy interesante. Hay, bueno, muchísimos datos de los que has dado. Evidentemente yo no los conocía, así que conocía la misión del transbordador espacial ruso o de la Unión Soviética, así que sabía que había habido una misión, pero realmente ni tan siquiera sabía que había llegado a tener una misión exitosa. Yo pensé que no había conseguido completar ese primer viaje que comentabas. Como curioso el tema de las condiciones meteorológicas adversas, ¿no? Me han venido flashes del Challenger y del accidente que tuvo. Realmente son decisiones que se toman bajo mucha presión y da como para dedicar solo un podcast entero, ¿no? Hablar de este tipo de decisiones que se han tomado a lo largo de la historia del desarrollo de las misiones espaciales bueno, que por desgracia han sucedido algunas veces ese tipo de decisiones. Y una lástima también el tema de que por falta de mantenimiento una pieza de museo
que sería interesantísimo tener la posibilidad de poder visitar y poder observarlo en primera persona, tuviera ese accidente, ¿no? Y si fuera destruido en 2002, como comentabas, por el abandono del mantenimiento del hangar del pabellón donde se encontraba. Pues muchas gracias, John, por contarnos, por traernos esta historia. Esperamos en los próximos programas traer más historias interesantes como esta. Y hasta aquí habría llegado el programa. Quiero daros las gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, tanto en YouTube como en iVoox. Y bueno, si queréis dejar vuestros comentarios con opiniones, con temas de que creáis que podamos traer en el futuro, invitados, etcétera, estaremos encantados de escucharlo. Y no me queda más que despedirme de mis compañeros en este programa. Pablo ha tenido que salir, entonces no podrá despedirse de vosotros en persona, pero bueno, y queda en despedirme de Gabriel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Sergi, a ti. Joel, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por montarlo y moderarlo. Y muchas gracias, John, también por haber estado aquí. Nada, muchas gracias a ti y al resto, que al final es muy entretenido venir aquí a hablar sobre lo que nos gusta y espero que a la gente también le guste. Esperemos que haya sido así. Yo me despido también. He estado al habla aquí Sergi Escribano presentando este podcast y bueno, nos veremos por aquí una vez al mes, más o menos, y ya iremos publicando cuando vayamos subiendo nuevos programas. Muchas gracias.